descargar. Para descargar entramos a la carpeta SS2023 documentos y a la subcarpeta de informe bimestral. Aquí vamos a encontrar 3 documentos PDF que vamos a utilizar después, y lo que estamos buscando son los documentos en Word que cada uno tiene el nombre de la división, ya sea SS03 DMEI, SS03 DIE y SS03 División de Ingeniería Civil y Geomática. Entonces, una vez que ubicamos el documento que vamos a utilizar, damos clic derecho y seleccionamos descargar. Y así, es importante que descarguemos el que corresponde a nuestra división. Una vez que ya realizamos esta actividad, vamos a poder abrirlos. Formato: todas las divisiones excepto DIE. Todas las divisiones excepto DIE van a tener un formato similar a este, y lo primero que vamos a hacer va a ser escribir los datos que nosotros ya conocemos. Estos son nuestro nombre en la parte inferior. Tengamos cuidado de que esté en negritas y Arial 12. Nuestro nombre, número de cuenta, y vamos a editar el pie de página. Damos doble clic y escribimos nuestro nombre empezando por apellidos. Nos vamos a la parte de arriba y vamos a escribir el número de registro. Este número de registro nos lo enviaron en el correo donde nos aceptaron el servicio social. Entonces revisamos ese correo y copiamos el número de registro para poder escribirlo en la parte superior. Damos doble clic a nuestro texto documento para poder pasar a la siguiente parte, que es lo que se modifica cada semestre. Entonces vamos a ver qué vamos a modificar. Me permito presentar a la consideración de usted el línea informe bimestral. Aquí vamos a escribir el número de informe bimestral que estamos escribiendo. Para eso regresamos a nuestra carpeta y vamos a abrir este documento en PDF, donde vamos a extraer algunos datos. Este documento sirve para todas las divisiones excepto para la DIE. Entonces, aquí vamos a encontrar los datos para el primer informe, para el segundo informe y para el tercer informe. Pues solo falta la fecha. Eso será después porque necesitamos el calendario del siguiente semestre. Entonces, primer informe bimestral. Escribimos primer informe bimestral, que sea en negritas y Arial 12. Comprendido del. Para eso vamos a la segunda parte que dice periodo y vamos a copiar ese periodo. Igual cuidamos que sea en negritas y en Arial 12. Del 21 de septiembre de 2022 al 21 de noviembre de 2022. Son 2 meses que corresponden al primer bimestre. Ahora la fecha de inicio la vamos a dejar siempre así tal cual. Toda esa parte se queda tal cual. Ahora el reporte de actividades. Para esto vamos a tener una lista de las actividades que realizamos en el servicio. Y nosotros vamos a modificar la parte donde dice 0 horas. Vamos a cambiar dependiendo de las actividades que hicimos. En este caso estoy diciendo que dediqué 10 horas a calificar ejercicios, 50 horas a calificar series y tareas. Y la suma total de mis actividades debe dar 80. Entonces ahorita llevamos 50 más 10, 60. Nos faltan 20 horas. Ahora escribo en que colaboré en la elaboración de material didáctico 20 horas más, y ya con eso se cumplen las 80 horas que estoy reportando en mi informe bimestral. Estas horas deben ser horas completas, es decir, no medias ni cuartos de hora, siempre horas completas.
Y como dije, cumplimos con 80 horas en el informe bimestral y acumuladas. Para las horas acumuladas nos regresamos al documento y vamos a ver que en el primer bimestre acumulamos 80, en el siguiente 160, el siguiente 240. Cada vez vamos sumando 80 horas. Entonces en el primer informe bimestral ponemos 80 horas. Ahora vamos a escribir la fecha, para eso regresamos al documento. La fecha que nos aparece es 22 de noviembre de 2022. Es un día hábil después del último día del periodo, que fue 21 de noviembre. Y el 22 de noviembre es un día hábil, es martes. Entonces lo podemos escribir ahí. Ciudad de México a 22 de noviembre de 2022. Y con eso estaríamos terminando esta parte. Solo nos faltaría la redacción. Y para eso pueden pasar al minuto que aparece en la pantalla para ver cómo hacer esta redacción de resultados obtenidos. Ahora, formato DIE. Lo primero que vamos a hacer es colocar los datos que ya conocemos, que son nuestro nombre y nuestro número de cuenta. Para eso nos vamos a la parte de abajo del documento. Aquí vamos a escribir nuestro nombre, empezando por apellidos. Cuidemos que sea Arial 12. Nombre y abajo el número de cuenta. Damos doble clic hasta abajo para poder editar el pie de página y vamos a volver a escribir nuestro nombre, empezando por apellidos. Y en la parte superior vamos a escribir nuestro número de registro. Ahora, para encontrar el número de registro, les pasaron un link en el correo cuando les aceptaron el servicio, pero también en este documento que está en la carpeta. Aquí también podemos encontrar ese link. Entonces, primero entran a la página, les va a solicitar su número de cuenta, lo escriben y les debe aparecer un cuadro más o menos como el que está en el documento. De ahí pueden obtener el número de registro. Y ahora vamos a ver lo que modificamos cada bimestre. Me permito presentar a usted aquí vamos a escribir primer informe bimestral. Vamos a escribir primer, si es el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto. Ahora nos pide un tiempo comprendido. Para eso, les repito, revisamos el documento que a ustedes les aparezca cuando ingresan su número de cuenta y copian esa fecha. En este caso, 21 de septiembre de 2022 al 20 de noviembre de 2022. Listo. Esos datos se quedan así tal cual. El 21 de septiembre es su fecha de inicio y esa no va a cambiar. Y ahora vamos al reporte de actividades. Aquí están algunas actividades que ustedes pudieron haber realizado durante su servicio social. Van a cambiar el número 0 por el número de horas que dedicaron a cada actividad. Es importante que la suma de estas horas de 80, en este caso 40 más 30, 70 y más las 10 horas, ya suman las 80 horas que se deben reportar cada bimestre. Ahora lo siguiente es que van a borrar las actividades que no realizaron para que solo se queden las que sí realizaron. Y verifiquen que la numeración siga bien 1, 2, 3, como en este caso en el reporte de actividades.
Ahora, en las horas acumuladas en el primer bimestre van a acumular 80, en el siguiente van a ser 160, en el siguiente 320, es decir, cada vez vamos sumando 80 horas hasta que al final sean 480 en el último informe. Bien, ahora resultados obtenidos, eso lo vemos más adelante y seguimos con la fecha. La fecha debe ser un día hábil después de la última fecha en que terminó el periodo. Nuestro periodo terminó el 20 de noviembre, el 21 es día feriado, entonces la fecha que vamos a poner es el 22 de noviembre. Entonces sí, nada más verificar que sea un día hábil el siguiente día. En el caso de enero, la fecha de término es 20 de enero y el siguiente día es 21 de enero. El día sábado sigue siendo día hábil, el domingo no es día hábil. Por eso la fecha de entrega va a ser el 21 de enero de 2023. Ahora escribimos la fecha a 22 de noviembre de 2022. Y con eso concluiríamos esta parte y vamos a ver cómo se hace la redacción de los resultados. Ahora, para la redacción de los resultados, regresamos a la carpeta y aquí vamos a encontrar un documento que se llama Recomendaciones Generales para Informes Bimestrales. La primera es: los verbos preferentemente se conjugan en pretérito y en primera persona del singular. Por ejemplo, yo revisé, yo corregí. También deben revisar tener una correcta redacción y ortografía. De igual manera, no escribir información que ya está en el documento, por ejemplo en el primer bimestre o en la materia de cálculo y geometría analítica, ya que son datos que ya están dentro del informe o se sobreentienden. No escribir detalles que no son necesarios o no aportan, por ejemplo, desarrolla el tema de funciones biyectivas. Es algo como muy específico que pues no es necesario. Y no repetir la misma palabra en una oración. Así que es importante que busquen pues algún sinónimo. En caso de que tengan una misma palabra, busquen sinónimos. Ahora, la parte de resultados obtenidos en beneficio de la sociedad, aquí tienen que responder a las preguntas: ¿con qué beneficia a la sociedad? ¿Cuál fue mi aportación en beneficio de la sociedad? Y lo que hice, ¿cómo afectó positivamente a la población objetivo? En este caso son los estudiantes. Y aquí hay algunas sugerencias sobre lo que pueden redactar, sobre la retroalimentación o sobre el apoyo al profesor. Y si vamos a la siguiente página, vamos a encontrar algunos ejemplos de resultados obtenidos en beneficio de la sociedad. Como pueden ver, están numerados los ejemplos: ejemplo 1, ejemplo 2. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 2 marqué algunas partes de texto. Quitaría porque no cumplen con las recomendaciones que les puse al inicio. Entonces, pues sí, léanlo para que se den una idea de cómo pueden redactar su texto. Ahora, para los resultados obtenidos en la propia formación profesional, aquí van a responder a lo que hice, cómo me puede ayudar a ser un mejor profesional, o qué aprendí que me puede ser útil en el ámbito profesional. Para esto se sugiere que puedan redactar sobre las habilidades obtenidas y sobre la actualización de los conocimientos propios de un ingeniero. Igual, hasta abajo en la última página van a encontrar algunos ejemplos de resultados obtenidos en la propia formación profesional. Igual hay algunos ejemplos que cómo fue que llegó el texto y cómo se modificó para que cumpliera con los parámetros solicitados. Entonces, pues revisen los ejemplos. Si tienen alguna duda me pueden escribir.
Y como ven, no tiene que ser un texto muy largo, pueden ser 3 renglones, con eso es más que suficiente. Ahora, un punto importante, cada informe debe tener sus propios resultados obtenidos. En caso de encontrarse 2 informes con el mismo texto, no se aceptará el informe. Entonces, cada bimestre tienen que redactar los resultados. Cada bimestre debe ser diferente. Entonces, regresamos a nuestro documento y vamos a editar los resultados obtenidos. Verifiquen que sea Arial 11 y ya pueden empezar a escribir. Al calificar las tareas, indiqué las áreas de oportunidad de cada uno de los alumnos, lo que les permitió conocer y mejorar su desempeño en la materia. Y en resultados obtenidos en la propia formación profesional, establecí tiempos de entrega para mis actividades, con lo que reforcé mi disciplina. Y esto me permitirá ser un profesional responsable y capaz de trabajar bajo presión. Listo. La última parte es firmar. Es importante que nos demos cuenta que esta parte de abajo es una tabla. Si quisieran ver la tabla, pueden ir a diseño de tabla y pues marcar los bordes para que sepan dónde está la tabla. Porque a veces pues se complica un poco. Entonces, si tuvieran su firma como imagen, la pueden insertar, la ponen encima del texto para que no mueva lo que ya tenemos escrito. Y la acomodan, de preferencia que quede en medio de la línea, y verifiquen que las líneas queden a la misma altura y que todo esté centrado. Otra forma de firmar es con la herramienta de dibujo. Y finalmente es guardar su documento. Para eso van a usar el formato que aparece ahí, que es su apellido, sus 2 apellidos, su nombre, guión bajo informe, en este caso es informe 1, el siguiente será informe 2 y así consecutivamente.